Creo que hoy no tenemos preguntas escritas, entonces podemos estar en silencio si no hay preguntas. O si alguien me envió una pregunta, por favor, me recuerda. Creo que no. Sí, Rafa, creo que te envié una yo por WhatsApp. Ok. Ok. Jorge, Jorge. Carlos. Carlos, ya, Carlos. Carlos, ya. dame un segundo. Ok. Como hay varios Carlos, Muy bien. creo que Es de la semana pasada, creo. sí. Sí. El vacío fértil, creo. Ah, sí, Ah, sí. sí. ¿Cómo figura en tu correo en WhatsApp? En WhatsApp. Carlos, ¿qué? Él no pone Carles. Ah, bueno, sí, ya Ah, sé. sí, porque en catalán es con E. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Bien, voy a leerla. Buenas, pregunta para el Satsang. En el Tao Te Ching, te voy a silenciar para que no haga interrupción. En el Tao Te Ching se cita el término vacío fértil. ¿Podrías desarrollar este término? Bueno, es una pregunta muy corta, pero muy paradójica. Es una bella expresión, no dual, ¿sí? Vacío fértil. Es una bella expresión del ser. Es mucho más poética. Normalmente usamos expresiones como el ser, lo absoluto, Dios, la conciencia, lo no manifestado y lo manifestado. Pero esta expresión es mucho más poética, vacío fértil, ¿sí? El vacío es lo no manifiesto, de lo cual tienes experiencia en el estado de sueño profundo, donde no hay manifestación, vacío, todo es vacío. El espacio donde están los objetos a nuestro alrededor en sí mismo es vacío y ese vacío puede contener, es fértil, quiere decir puede manifestar y ha manifestado esto en la forma, ¿sí? Eh, el silencio es un vacío y manifiesta la palabra. El espacio donde estamos es vacío y manifiesta
los objetos, manifiesta este cuerpo. El vacío no tiene forma, pero lo que manifiesta, lo que no tiene forma, ¿sí? El vacío que no tiene forma manifiesta la forma en infinidad de objetos, ¿sí? Entonces es una bella expresión de la no dualidad, ¿sí? El vacío fértil, aquello que es capaz de contener, aquello que está vacío puede contenerlo todo, ¿sí? Se suele usar también cuando un aparente personaje está lleno de ideas de todas las cosas, está rebosante, no está vacío. Entonces todo lo que le llega rebota, 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 ¿sí? Puede estar lleno de información, puede estar lleno de sentimientos, de emociones, de turbulencias, de lo que sea. Y entonces no puede contener nada, está lleno, no está vacío, entonces no es fértil, porque allí no puede caer la semilla, rebota. El vacío fértil, ¿sí? Es una bella metáfora, una expresión muy bella de aquello que no se puede nombrar, del Tao, del ser, de lo que es, de lo que no es una palabra, pero lo nombramos con una palabra que vendría a ser como una forma, ¿sí? Del Tao Te Ching. En la medida en que hay vacío, algo puede llegar. En la medida en que hay vacío, en que no hay nada, todo se revela, todo se muestra. En la medida en que se lleva el pasado al presente, no se puede estar vacío. Entonces no se ve nada, excepto el pasado. ¿Sí? En la medida en que hay un soltar de todas las referencias, entonces todo es fresco, es fértil y algo se muestra. Lo que es se muestra con total claridad. No es que haya que deshacerse de la memoria, eso no es posible. Sencillamente ella está ahí, pero no es un punto de referencia que te defina. Puedes decir tranquilamente, no sé qué va a pasar.
La memoria no es un punto de referencia que defina nada, pero aquí estoy y se da el salto al vacío. Y ese vacío es fértil, te acoge, te recibe, ¿sí? Te protege, te revela lo que ya eres. Ese vacío es la conciencia revelándose a sí misma en la forma, es lo que tú eres. Así que podríamos seguir extrayendo de esa imagen tan bella muchas resonancias, ¿sí? Porque lo dice todo en esas dos palabras, vacío fértil, ¿sí? Ok, Carlos, gracias por compartir tu inquietud. Parece que hay más inquietudes que había pasado por alto. Las había leído, pero no las tenía presentes. Bien, aquí hay otra pregunta, otra inquietud. Dice así, buenos días, Rafael. Esta es la pregunta para Satsang. Si el personaje es identificación con algo, para quitarle densidad al personaje se debería no identificarse con una raza, un país, un grupo religioso, étnico o de género, incluso con un grupo familiar. Bien, vamos a unir estas dos preguntas. El personaje es el estado de no vacío, estoy lleno, mi historia, mi vida, ¿sí? Todo eso me define, todo eso es lleno. Estoy identificado, como dice aquí la pregunta, con un país, con un grupo religioso, étnico, de género, incluso con un grupo familiar, ¿sí? No estoy vacío, estoy lleno. Esos son mis puntos de referencia para ser el que creo ser, ¿sí? Como dice en la pregunta misma, tiene la respuesta. Dice, para quitarle densidad al personaje se debería no identificarse con una raza, con un país, con un grupo religioso. No tanto es un deber ni un esfuerzo, es algo que hay que ver. Tampoco se trata de que es correcto para quitarle peso, densidad, realidad al personaje, se requiere ver aquello que lo hace denso, pesado, y son las identificaciones. Con esto no se está diciendo que tiene que dejar la familia, el grupo étnico, o que tiene que dejar el país. Tiene que dejar la identificación con todo ello como algo que te define, pero no como un deber. Es un darse cuenta de que eso no eres, que no eres eso. No es un deber, no es una obligación.
Es solamente una investigación que comienza haciendo la pregunta, ¿quién soy? ¿Será que este grupo étnico me define lo que soy? ¿Será que la familia me define? ¿El grupo religioso, el género, la raza, el país? Por supuesto que no, porque todos ellos son formas. Y tú no eres una forma, tú eres aquello donde acontece la forma, ese vacío fértil, ¿sí? Eres aquello donde la forma florece, se manifiesta, pero no eres ninguna forma te define. Eres el vacío fértil, ¿sí? Ahora bien, en el despertar, la forma puede cambiar. No sabemos de qué manera. En algunos casos hay que viajar muy lejos. En algunos casos la familia cambia. En otros todo sigue igual. Todo depende de lo que allí se requiera manifestar en la forma, ¿sí? Entonces los medios que se requieren aparecen y los que no se dejan sin ningún sentido de sacrificio. En algunos casos eso implicará hacer un país a otro, a hacer un viaje a otro país y dejar la familia durante un largo tiempo. Nunca se sabe. En algunos casos, la relación con la familia seguirá siendo la misma en la forma. ¿Sí? Quitarle densidad al personaje es no identificarse con la forma que adquiera, raza, género, familia, país, lo que sea. Una vez que se quita esa densidad, esa identificación, en la forma todo puede seguir igual o puede que muchas cosas cambien y sean diferentes. ¿Sí? En efecto, el personaje es una densidad, es una frecuencia de energía pesada. ¿Sí? Cuando no hay esa pesadez del personaje, que es una forma de identificación, que el personaje no existe. Para tener aparente existencia tiene que haber algo a lo cual se aferre. La familia, por ejemplo. Entonces existo a través de eso. Hay una identificación. Cuando eso se suelta, cuando sucede ese soltar, no es que el personaje deba soltar, porque eso se vuelve un esfuerzo y una lucha. No, sucede el soltar cuando aparece la comprensión de que no eres eso. Eso sucede sin ninguna lucha. La familia sigue estando ahí, pero no hay ya una identificación. Incluso se puede actuar con mayor libertad para la familia y para el aparente personaje, que realmente no hay, ¿no? Si no hay identificación, no hay personaje.
Aparentemente hay un cuerpo, mente, pero no hay un personaje. Lo que hay es un vacío fértil, ¿sí? Que sabe fluir con la situación y fértil para todos, para los todos aparentes, ¿no? Realmente siempre es solo la conciencia revelándose a sí misma, pero adquiere formas de todos o de algunos, ¿sí? Aparentes. Ni satsang le quita esa densidad al personaje. Si te haces la pregunta, ¿quién soy? No soy la familia, no soy la raza, la religión, el país, etcétera. Ahí hay un vacío fértil, fértil para la creación, ¿sí? El personaje nunca crea nada, el personaje es repetitivo. La repetición es lo opuesto a la creación. El personaje es repetitivo según lo que sabe del pasado, lo trae al presente constantemente, ¿sí? Lo que quiere decir el vacío fértil es que ese vacío es creador, es fértil, porque es totalmente libre y pleno, ¿sí? El personaje, por el contrario, está condicionado a traer todas sus memorias al presente constantemente, constantemente. Un poco como esos viejitos que constantemente recuerdan lo mismo. Cuando yo era joven sucedió esto y cuentan la misma historia y olvidan que la contaron una y otra vez, ¿sí? Mm, Allí no hay nadie, es un mecanismo, una identificación que está moviéndose en su inercia, en su propia inercia. Cuando no hay identificación, cuando no hay esa inercia, ese vacío es creador, es gozoso, ¿sí? Libre de los condicionamientos, se vuelve creador. Libre de gastar la energía en el pasado, renovando el pasado, otra vez recordando el pasado, identificándome con el pasado, libre de gastar esa energía en eso, ahora es libre para crear con esa misma energía y y aún más, porque esa es una energía contraída, ¿sí? Tensa. Esta es una energía mucho más poderosa, desatada, libre, sin referencias o identificaciones, sin densidad, como dice la pregunta. Ok, gracias por la pregunta. Bien, adelante, Ana. Hola, buenas.
Bueno, mi pregunta va muy relacionada con lo que has hablado hasta ahora. Yo creo que casi lo has completado. Era principalmente, mm, me gustaría investigar un poco por qué la sensación de soledad y de vacío hay veces, con frecuencia, hay veces que me produce dolor y sufrimiento y otras veces que me produce plenitud, la misma sensación. Entonces no sé si es que, por lo que ha dicho hasta ahora, es el personaje el que interfiere para que deje de, para que me produzca el sufrimiento. Decía soledad y vacío, soledad y qué más. Sí, soledad y vacío. Sí, Sí, la misma sensación. eh, Hay veces que me genera plenitud y sensación de ser y otras veces me produce contracción y sufrimiento. sí. Esa, esa ambivalencia entre la misma sensación, Lo me que pasa es gustaría que investigar un poco. sí, sí. Bueno, estar solo en sí mismo no es nada eh, negativo ni positivo. Solamente esa es la identificación con algo lo que hace que eso tenga un color determinado. Digamos, en tu mente aparece la idea no debo estar solo. Entonces la soledad se vuelve un problema. Mm, Pero la soledad en sí misma es lo que está pasando a nadie. O estar acompañado es lo que está pasando. ¿Sí? En sí misma es lo que está pasando. No tiene un color determinado. Pero la no aceptación de ella hace que tenga un color emocional y entonces te sientas mm, vacía, como si algo te faltara, como si la culpa fuera de la soledad. No tiene nada que ver con la soledad, tiene que ver con un posicionamiento previo, ¿sí? A partir de la cual ella se vuelve una contracción, un movimiento de la contracción de un aparente personaje. Eh, Posicionamiento, una creencia, ¿no? Una creencia subyacente. una creencia, un posicionamiento. De hecho, si observas detenidamente, es una de las creencias que en el mundo se comparten con mucha frecuencia, la soledad vista como algo malo, como si alguien estuviera solo, como si hubiera alguien y como si ese alguien estuviera solo o acompañado. Cuando lo único que hay es la conciencia, reconociéndose a sí misma como ella o olvidándose a sí misma. ¿Sí? Quiere decir que cuando se olvida a sí misma es cuando produce el dolor y cuando se recuerda. Por supuesto, pero puedes ver, por ejemplo, el pensamiento que, que te llega y quizás no lo observaste, de que no debería ser así. Entonces la Ujú, soledad se vuelve un problema, pero la soledad en sí misma no es un problema. Llover en sí mismo no está mal, que deje de llover tampoco está mal. Es algo fenoménico, ¿sí? Tú observas un gatico que puede estar solo durante una tarde en una posición quietico y no tiene ningún problema con ello, porque no tiene una mente que le diga
qué debería ser y qué no debería ser. Entonces, en el caso, por eso tampoco se experimenta como separado. En el caso de la forma humana, surge la idea de que hay alguien y ese alguien no debe estar solo. Ese no debe que llega a la mente, si no se lo ve, es el que va a teñir a la soledad de amargura, de que algo me falta, de que no estoy bien. Pero la soledad no es sino la soledad. Como llover es llover, hacer calor es hacer calor. La compañía, la soledad es la soledad. ¿Sí? Ujú, Este es un buen ejemplo para tener una experiencia directa con la soledad. Quítale todas las memorias que tienes acerca de ella y lo que la mente se cuenta acerca de ella, que es mala, que es esto, que es lo otro, que no debe ser. Quítale todo eso y la soledad es una plenitud total. ujú. Y en cierto modo Y también cuando es, observo la... y en cierto modo Perdón. también es una compañía. Mm, ¿Sí? Quítale todo lo que la mente y las creencias ha atesorado y queda lo que es y lo que eres. ¿Sí? Quítale todo eso porque eso es lo que la hace pesada. Pero la mm, soledad en sí misma no tiene ningún problema. Cuando se experimenta soledad y vacío, date cuenta de eso solamente. Y eso tiene su momento en que colapsa por sí mismo. Porque en el fondo lo que hace que eso tenga un problema, un color como problemático, es que hay un trasfondo en el que se dice no debería ser así. mm, Entonces sí, hay lucha, hay resistencia y hay dolor, sufrimiento, lo que decías. ¿Quién dice que algo no debería ser así y por qué no debería ser así? Incluso en la confusión. ¿Quién lo dice? Tiene que ser así si hay confusión. Y si no hay confusión, tiene que ser así porque no hay confusión. ¿Sí? Cuando se despeje la confusión, será de otra manera. Si tiene que ser así en relación a un personaje aparente, a una mente-cuerpo, y la soledad en la claridad será una especie como de compañía. No tendrá toda esa mm, carga de las creencias y de las memorias que se comparten frecuentemente en el mundo. ¿Sí? sí, Y en ese sentido la pregunta siempre es la misma. ¿Quién experimenta esta soledad, este vacío? Darse un tiempo para respirar eso, respirarlo lentamente. ¿Quién lo experimenta? Verlo tal cual surge, no como un deber ser, tiene que ser algo natural, fresco. Verlo, ¿quién lo experimenta? No hay nadie. En ese momento todo colapsa, ¿sí?
Es como abrirle la puerta a algo que había estado cerrado. Entonces la soledad está bien y todo lo demás colapsa. No es lo que pasa lo que nos duele, es la resistencia hacia lo que pasa, ¿sí? Es la no aceptación de lo que es. No solo respecto a la soledad, ¿no? Y si pasa no aceptación, también está bien. Hay que dejarla darse, se puede dar esa experiencia como algo que está pasando en lo fenoménico. Eso tendrá su momento y pasa. Si se lo ve, ¿no? Toda clase de cosas pasan en lo fenoménico, ¿sí? Y queremos solamente aceptar una parte, una cara del pastel, la otra no. Pero lo fenoménico es dual, no se puede aceptar una y la otra no. Si acepto el día, tengo que aceptar la noche. Ahora bien, ese tengo que aceptar, vamos a matizarlo, no es que tengas que aceptar, no. Si hay esfuerzo de aceptar, entonces no hay aceptación. Solo cuando sucede la comprensión de que no es posible aceptar una de las dos caras de la moneda solamente, la moneda es completa. Entonces llega la comprensión y hay un soltar de esa exigencia de que la vida solo me muestre una cara en todo momento y no me muestre aquella que no me gusta, ¿sí? Eso es imposible. Muy bien, gracias, Ok, Ana, gracias. gracias.